primera sesión, cómo iniciar y sostener movimientos de multiplicación de discípulos. ¿Ok? Lo que, una de las cosas que nosotros estuvimos viendo y que es de suma importancia que podamos nosotros tener en mente, es el hecho de que hay algo, algún elemento, algo en la iglesia que se ha perdido, mis amados. Y esa parte que se ha perdido en la iglesia está resultando en dos cosas que impactan directamente, órdenes que Jesús nos dejó de una manera muy puntual. Mateo 28, partiendo desde el versículo 18 en adelante, Jesús nos dijo, toda autoridad se me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones de la tierra. Y Mateo 24:14, Jesús dijo, será predicado este evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de dos cosas, el análisis cuantitativo, es decir, cuántas naciones tienen presencia evangélica, que permita que el resto de la población tenga acceso al evangelio. Bueno, la evidencia nos muestra que todavía hay un 40% de la población mundial que no tiene acceso al evangelio. Entonces, la evidencia número uno nos dice que como iglesia hemos fallado en llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces, ese es lo que llamamos el factor cuantitativo. ¿Cuántas naciones tienen acceso, sus habitantes, al evangelio? Porque recuerde, desde un lente de misiones o misiología, un grupo alcanzado es aquel grupo que tiene al menos 2% de su población que es cristiana. Pero los que tienen menos del 2% de su población que no es evangélica, nacidos de nuevo, entonces se categoriza como un pueblo no alcanzado. Es decir, requiere presencia misionera de misioneros para que ese pueblo tenga la gente que habita allí acceso al evangelio o la oportunidad de escuchar el evangelio de Jesucristo. Entonces, cualitativamente, como iglesia, cuando vemos ese factor, hemos fallado en el llamado el cumplimiento de la Gran Comisión. La Gran Comisión dice, id y haced discípulos de todas las naciones de la tierra. Y Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio del reino en todas las naciones para testimonio y entonces vendrá el fin. Entonces, si nosotros tomamos ese versículo bíblico para medir cuándo, si la venida del Señor Jesucristo está cerca, pues tendríamos nosotros que ser honestos y decir 40% de la población mundial no tiene acceso al evangelio. Ahora, hay algo que está evolucionando y que es un poquito más difícil también cuantificar. ¿Por qué? Porque el tema de la tecnología está dando un acceso inédito, o sea, es decir, que jamás lo habíamos visto anteriormente, a personas que están viviendo en lugares muy recónditos de la tierra. Por consecuencia, por cuanto tienen acceso a la tecnología, hay conectividad al mundo del Internet, digámoslo así, pudiéramos decir que teóricamente tienen acceso al evangelio, lo pueden escuchar, al menos si indagan de él, pueden leer de él. Entonces, pero hay otro factor que nos preocupa muchísimo, porque aquí estamos viendo la conclusión de que algo se ha perdido en la iglesia, algo se ha perdido. Y la segunda situación está en la calidad, el factor de calidad de discípulos que estamos produciendo. Cuando le tomamos el pulso a la iglesia y decimos, ¿cuántos discípulos estamos verdaderamente haciendo en la iglesia? Somos muy buenos para decir, para contestar la pregunta, ¿eres cristiano?
Soy cristiano. ¿Vas a la iglesia los domingos? Voy a la iglesia los domingos. Pero cuando les hace la pregunta a las personas que van a la iglesia, ¿eres un discípulo de Jesús? Se titubea para responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque no hemos hecho del discipulado o el discipular a la gente parte de la cultura de lo que es la iglesia. Hemos hecho buenos creyentes, hemos hecho buenos convertidos, un tanto institucionalizados, es decir, son parte de nuestra iglesia, pero no siempre hemos hecho discípulos. Ahora, la Biblia menciona la palabra cristiano 2 veces en la Biblia. Y cuando son mencionados, fueron mencionados en términos despectivos. La palabra creyentes se menciona una docena de ocasiones, pero la palabra discípulos se menciona en el Nuevo Testamento más de 200 ocasiones. Entonces Jesús dijo, id y hacer creyentes, no. Jesús dijo, id y haced discípulos de todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando nosotros volteamos a ver al tema del discipulado, el tema de hacer discípulos, ahí es donde comenzamos a ver una discrepancia entre la condición de la iglesia y lo que debe de ser el modelo de la iglesia, conforme la Biblia lo enseña, lo muestra, lo revela. Uno, uno de los contrastes que podemos hacer es con la iglesia del libro de los Hechos. Entonces, hay una gran brecha entre lo que vemos en la condición de la iglesia del libro de los Hechos y la condición de la iglesia el día de hoy. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que algo se ha perdido, que algo se ha perdido. Y nosotros estamos prácticamente en este proceso de encontrar ese modelo perdido, de encontrar el modelo perdido que nos muestra la escritura, porque cuando Dios le dijo a Moisés que alzar el tabernáculo, le dijo, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces Dios tenía un modelo específico y Jesús dijo en Mateo 5, hablando de usted y de mí, que somos hijos de Dios, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, cuando vemos en Apocalipsis, en el cumplimiento de los planes redentores de Dios, en Apocalipsis capítulo 21, del 9 al 11 y del 22 al 24, ahí vemos una imagen profética de la iglesia de Jesús. Ahora, esa imagen profética del cumplimiento de los propósitos redentores de Dios ciertamente va a estar en todo su esplendor y de una manera palpable en toda su plenitud hasta después de la segunda venida del Señor Jesucristo. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que es un prototipo de lo que debe de ser la esencia de la iglesia en el presente. Entonces, cuando leemos, ¿por qué? Porque Jesús dijo, hablando del presente de la iglesia, ustedes sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, ¿cuál es ese monte? Fíjense, ahí en Apocalipsis 21, perdón. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Fíjate, esta iglesia estaba llena de la gloria de Dios, una iglesia gloriosa, sin arruga y sin mancha. Y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella
y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones, fíjense, que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. ¿Quién es la luz de las naciones? La iglesia. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces vemos allí algo muy tremendo. Entonces, la evidencia nos muestra que algo se ha perdido en la iglesia y nosotros tenemos que rescatarlo. ¿Por qué? Porque cuando vemos si 120 discípulos que estaban congregados en el aposento alto y que habían sido llenos del Espíritu Santo para predicar el evangelio del reino, consagrados para cumplir con la misión de su Señor, de ser testigos de Él hasta los confines de la tierra, se multiplicaron rápidamente a 3,000 almas. Vemos que fue un incremento de 2,880% de crecimiento casi instantáneo. Imagínense, ¿qué sucedería si los más de 600 millones de evangélicos que viven en el mundo fueran verdaderamente llenos del Espíritu Santo y vivieran vidas para cumplir con la misión de su Señor? Piensen esto, ¿qué sucedería? 120, un crecimiento de 2,880% casi instantáneo. La diferencia, mis amados, es que ellos tenían la gran comisión presente y tenían el Espíritu de Dios que los había llenado y que los estaba impulsando a hacer algo que era mayor que ellos mismos y que de sus propias capacidades. Entonces, cuando nosotros comenzamos a observar el modelo perdido, nos damos cuenta que tiene que ver con el haber perdido la esencia del entendimiento de la gran comisión. Porque cuando uno le toma el pulso a la iglesia y hace la pregunta, ¿qué es la gran comisión? ¿Sabía usted que una encuesta arrojó el dato que 70% de la gente que va a la iglesia los domingos no puede articular correctamente qué es la gran comisión? No sabe, porque no es parte de nuestro ADN, porque no es parte de nuestro fundamento por sobre el cual nosotros comenzamos a creer en Jesús y entregar nuestra vida. Todo lo contrario, se nos ha cultivado una fe egocéntrica o una fe centrada en nosotros mismos, haciéndonos pensar que nosotros somos el centro del universo, cuando en realidad el centro del universo es el Señor, Dios Todopoderoso. Y, y la predicación del Evangelio del Reino produce fe, produce arrepentimiento y produce obediencia. No hay una expectativa en el hombre de que es derechohabiente a bendiciones simplemente por el hecho de que las reclamo. Sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que nuestro Padre Celestial provee. Sabemos todas esas cosas, pero ese no es el fundamento. El fundamento es que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, recibimos perdón de esos pecados y respondimos en fe y obediencia al Evangelio del Señor Jesucristo. Y comenzamos a dejar nuestra vida pasada y nos volvemos a Él con el propósito, entonces sí, de recibir todo lo que Dios es y todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Pero el fundamento es fe, arrepentimiento y obediencia. Entonces, el discipulado del cual vamos a estar aprendiendo las próximas semanas es un discipulado centrado en la obediencia. El día de hoy, como hijos de Dios, estamos muy acostumbrados
a recibir información, recibir información, recibir información. Y casi, casi estamos adictos a la información porque cada vez que nosotros aprendemos algo, como que se suelta una dosis de dopamina, ¿no? Y sentimos rico, pero en realidad la Biblia enseña que la sabiduría es la ejecución, en este caso, del conocimiento. Y la obediencia debe de ser una prioridad en el tema del discipulado. Entonces, casi siempre nosotros enseñamos a la gente en un salón de clases y les damos un set de doctrinas, cosa que es importante. El conocimiento es importante y la profundidad de ese conocimiento es importante. Pero a la par del conocimiento tiene que ser una realidad la obediencia. ¿Ok? Entonces, voy acá. Lo último, lo que nosotros eh, pudimos ver en esa conferencia fue, nos profundizamos un poquito acerca de lo que es la Gran Comisión. Ahora, hay unas definiciones aquí que yo quiero que veamos de una manera muy puntual. ¿Qué es un discípulo? Vamos a definir qué es un discípulo y vamos a definir qué es un discipulado, ¿ok? Porque al final del día lo que queremos nosotros es ir profundizando en este tema y tenemos que tener claros eh, ciertas definiciones de una manera clara. Entonces, un discípulo es un seguidor de Jesús que ha sido y está siendo transformado por el Espíritu Santo. Un discípulo es un aprendiz, es alguien que está dispuesto a aprender. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. El lugar de aprendizaje de un discípulo es a los pies de su maestro y su meta es ser igual a su maestro. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el tema del discipulado, ¿qué es lo que estamos? ¿Cuál es la meta como discipuladores? Es formar a Cristo en el creyente. Es propiciar un proceso donde el Espíritu Santo está obrando en el corazón de la persona y está produciendo transformación, está poniendo el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. Entonces, ese es un discípulo. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, cuando nosotros vemos esto, el discipulado, es el proceso que propicia precisamente alcanzar esas metas que nos estamos trazando, donde queremos formar a Cristo en el corazón de las personas. Entonces sería un error categorizar al discipulado como un departamento o programa de la iglesia como comúnmente lo hacemos. El discipulado bíblico debe de reconciliar todos los conceptos teológicos que involucran la salvación, la regeneración y la santificación del creyente. Tienen que incorporarlos todos. El discipulado, en este caso, es un viaje con muchas escalas que tiene un destino final. Y de forma concreta, el discipulado es el proceso que hace del pecador un creyente y del creyente un seguidor de Jesús que está siendo transformado por el Espíritu Santo y que vive para glorificar a Dios en todas las esferas de su vida. Eso es lo que es un discipulado. Entonces, la meta del discipulado bíblico es hacer verdaderos discípulos de Jesús de todas las naciones de la tierra. Esa es la meta del discipulado. Entonces, cuando nosotros observamos eh, el cristianismo históricamente en su forma más pura es un movimiento. ¿Es un movimiento de qué? Es un movimiento de discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Eso es lo que es un movimiento, donde no solamente estamos sumando gente a la iglesia, sino que verdaderamente estamos propiciando un efecto en cadena que resulta en la transformación y la multiplicación de seguidores de Jesús. Entonces, cuando estos son discípulos
cuando nosotros multiplicamos, según multiplicamos discípulos, nosotros estamos multiplicando la iglesia del Señor. Así es como Dios diseñó a la iglesia que creciera. La iglesia no crece porque tiene programas o porque simplemente metemos gente a la iglesia un domingo por la mañana. La iglesia crece en la medida que multiplicamos discípulos, porque un discípulo va a ser a prueba de todo. Un discípulo va a ser a prueba de pandemia, un discípulo va a ser a prueba de persecución, un discípulo va a perseverar en la verdad. Es lo que dijo Jesús. Entonces, esta es la manera como Dios diseñó que la iglesia creciera. Entonces, quiero que veamos 7 elementos de este modelo, algo que ya no vimos la última conferencia. Vamos a profundizar en estos 7 elementos. Y estos elementos los vamos a encontrar en Efesios capítulo 2 del 19 al 22. Entonces, Pablo le escribe su carta a los Efesios y les dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, del 19 al 22. Ahora, quiero subrayar la expresión para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, estos elementos del modelo tenemos nosotros que ministrarlos como parte del ADN de las personas que nosotros estamos discipulando. Entonces, de estos 7 elementos son los siguientes. La primera es la medida. Cuando estamos hablando de un modelo perdido y que tenemos que regresar al modelo perdido, ese modelo tiene que ser un modelo cristocéntrico, porque Jesús es la piedra angular y es la medida de la iglesia. Jesús siempre tiene que ser la medida de la iglesia, porque la primer piedra que determina el rumbo y la trayectoria del crecimiento de la iglesia. Entonces, la medida es Cristo y por ende tiene que ser un modelo cristocéntrico. Si nuestra gente no está aprendiendo de Jesús, entonces ¿de qué está aprendiendo? Solamente de cómo tener una mejor vida, de cómo tener un mejor matrimonio, cosas que son importantes, pero tenemos que llevar a la gente a un encuentro genuino con el Señor Jesucristo, porque ahí es donde va a establecerse el fundamento. Jesús dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. Cuando Jesús habla esas palabras, el contexto fue cuando Pedro contestó la pregunta del Señor Jesucristo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después le dijo, ¿quién dices, ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, notemos, Pedro dijo 2 cosas muy importantes, que él era el Mesías, el Cristo, que viene siendo la palabra ungido en griego, Christus, en hebreo sería Mesías, ungido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La segunda cosa era que era el Hijo de Dios. Eh, ¿Por qué es tan importante que la gente pueda ver a Jesús más allá de el Cristo histórico o de una manera religiosa como el Hijo, como Cristo, el Hijo de Dios? Tiene que haber una revelación, porque Jesús dijo, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Jesús le dijo, Pedro, esto no te lo reveló el predicador del domingo en la mañana. Esto no te lo reveló el seminario del Proyecto Keystone o el seminario haciendo discípulos que hacen discípulos.
Esta verdad te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ahora, ojo, no toda la gente que estuvo alrededor de Jesús pudo discernir quién era Jesús en su totalidad. De hecho, recuerden cuando Jesús en Juan capítulo 6 multiplica los panes y los peces. Dice que el día siguiente la gente lo buscó para coronarlo como rey, porque ellos querían que Jesús fuera su gobernante, porque dijeron, aquí hay lonche gratis. Me salieron comunistas estos cuates. Aquí hay lonche gratis. Y Jesús les habló la historia de Israel en el desierto cuando menospreciaron el maná. Y Jesús les dijo, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. O sea, les dijo algo que humanamente sonaba muy extraño, pero que tenía un significado espiritual, las palabras que Jesús les estaba hablando. Pero ellos no lo comprendieron, ellos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque no eran espirituales. Entonces Jesús más adelante dijo, la carne para nada aprovecha, mis palabras son espíritu y son vida. Dice la Biblia que muchos se escandalizaron y dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad de ver y de discernir quién era Jesús. Entonces yo creo que muchos del problema hoy en día en la iglesia es que la gente no logra dimensionar en su totalidad quién es Jesús. Porque si lo dimensionaran quién es Jesús, más allá de una retórica religiosa, y vieran que es el Hijo del Dios viviente, que no se aferró a sí mismo, sino dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, que se vació y tomó forma de siervo y fue obediente hasta ir a la cruz para ofrecerse a sí mismo. Y la Biblia dice que después Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda lengua confesará, toda rodilla se doblará para gloria de Dios Padre. Entonces muchas veces no hay un discernimiento verdadero de quién es Jesús. Entonces cuando Jesús dice, sobre esta roca voy a edificar a mi iglesia, y las puertas del Hades no van a poder prevalecer en contra de ella, está hablando sobre esta verdad. Voy a edificar vidas que el mismo infierno no va a poder destruir. Estamos hablando de que falta algo en la iglesia, mis amados. Creo yo que en el momento que nuestra gente pueda ver quién es Jesús en la totalidad de su majestad y de su gloria, y de que Jesús dijo en Mateo 28, después de haber resucitado, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Sabe que cuando yo voy a las naciones de la tierra, voy con una convicción de que voy con la máxima autoridad delegada, la autoridad de Cristo que dijo, toda autoridad se me fue dada en el cielo y en la tierra, ve y haz discípulos de todas las naciones de la tierra. A veces no estamos caminando con esa autoridad porque no hemos dimensionado quién es Jesús. Un modelo cristocéntrico nos hace enamorarnos de Jesús, hace a la gente entender que Él es la medida, que si Él dijo, es más bienaventurado dar que recibir, que Él dijo, Él mostró y modeló una vida de siervo. Entonces, el modelo que tenemos que rescatar tiene que ser un modelo cristocéntrico. La segunda cosa, la misión de Dios. Tiene que ser un modelo apostólico. Cuando digo apostólico, no estamos hablando de apostólico como una denominación o apostólico como una oficina. Estamos hablando de que los apóstoles, en este caso,
representaban la misión de la iglesia. La palabra apóstolos quiere decir el que es enviado. Entonces ellos representaban lo que era la directriz de la gran comisión. Y por eso la mayoría de los apóstoles murieron en tierra foránea. ¿Por qué? Porque ellos murieron tratando de cumplir la misión que se les había encomendado. Entonces, si 70% de la iglesia no puede articular qué es la gran comisión, estamos hablando del ADN y estamos hablando del fundamento, de los elementos del modelo perdido. La misión de Dios se ha perdido y cuando se pierde la misión de Dios, lo único que nos queda son nuestros programas, es nuestra retórica religiosa, es nuestra tradición, eso es lo que nos queda. Pero cuando comprendemos que la misión de Dios es extender los dominios del gobierno de Dios hasta los confines de la tierra, eh, nosotros vamos a vivir para ello y vamos a consagrar nuestras vidas a ello. La misión de Cristo, la gran comisión. Vamos a profundizar más en este tema más adelante. El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Es un modelo profético. Cuando hablo de profético, no hablo de así dice el Señor o profético, no hablo de un mover, un movimiento de tendencia. Estamos hablando de la predicación del mensaje correcto y el mensaje correcto es el evangelio del reino. El evangelio del reino va a producir discípulos, porque cuando predicamos el evangelio del reino, no otro evangelio, porque Pablo dijo, quien predique otro evangelio sea este anatema. Así lo dijo. No andaba con rodeos, sino cuando predicamos el evangelio que produce fe, que produce arrepentimiento, que produce obediencia. Sabe, la iglesia ha perdido su voz en esta generación. ¿Por qué? Porque hemos querido que nuestras voces se parezcan a las voces de este mundo. Y la única voz que va a resaltar en medio de tanto ruido y en medio de tanta sobreinformación va a ser la voz que es distinta. Por eso, cuando usted observa, la voz de Juan el Bautista resonaba en todo lugar, resonaba en las esferas de gobierno. Se metió en problemas por ello. Resonaba ante los religiosos. Se metió en problemas por ello. Resonaba entre los necesitados. Y la gente venía a las aguas del bautismo a arrepentirse y a recibir la gracia de Dios a través de ese mensaje. Entonces, tenemos que recuperar, mis amados, el mensaje. Eso no quiere decir que no hablemos de bendición o que no hablemos del amor de Dios. No, no, no. Hablamos del fundamento, que la gente pueda responder al llamado de Dios y pueda dejar el mundo, la carne y ese tipo de situaciones y volverse a Dios en obediencia a Él porque le ama. Es el mensaje del Evangelio del Reino. Es donde estamos nosotros enseñando a la gente, hay un rey. Y ese rey quiere gobernar tu vida, quiere gobernar tus pensamientos, quiere gobernar tu familia, quiere gobernar cómo tú tratas a tu esposa, cómo tú te comportas como ciudadano, cómo tú te comportas como trabajador, cómo tú te comportas como padre de familia. Entonces, ese rey quiere gobernar. Y ahí es donde los efectos del reino de Dios se manifiestan. La gente deja sus instintos carnales para alinearlos a la voluntad del rey al quien han puesto su fe y su confianza. El cuarto elemento son los mayordomos. Es un modelo integrado. Los mayordomos, y si están dando cuenta, estoy hablando de puras M's, ¿no? La misión, hablamos de la misión, nada más para la medida, la misión, el mensaje. Número 4, los mayordomos. Ahora, un modelo integrado. Los dones, aquí es donde vemos y podemos hablar de los dones de liderazgo, los 5 dones de liderazgo que son los mayordomos de la casa de Dios. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero también aquí es muy importante nosotros notar este tema
de los mayordomos. ¿Por qué? Porque cosas se salen de control cuando la gente se adjudica estatus que Dios no le otorgó. Es decir, nosotros tenemos que comprender algo como pastores, como líderes, es que no somos dueños, somos mayordomos. Y por cuanto somos mayordomos, en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que darle cuentas a Dios por lo que Él puso en nuestras manos. Y todo lo que nosotros no administramos como mayordomos, bíblicamente nos enseña que lo perderemos, se nos será quitado. Entonces Dios está buscando que nosotros tengamos un entendimiento completo y verdadero de lo que es nuestra relación con Él. Él es el dueño, nosotros somos los mayordomos, y que Él tiene expectativas de la inversión que ha hecho en nuestras vidas. Él espera dividendos, Él espera frutos. Entonces, como mayordomos, tenemos que ver esto del trabajo de la obra de Dios a través de ese lente. El quinto elemento es el método. Hablamos de un modelo empoderado por el Espíritu Santo. Dice, para morada de Dios en el Espíritu, el poder de Dios. Entonces, la metodología de poder discipular y alcanzar las naciones de la tierra, podemos hablar de estrategias, podemos hablar de herramientas, podemos hablar de métodos, podemos hablar de programas, pero si no tenemos la presencia del Espíritu Santo, si Dios no edifica la casa, en vano edifican los trabajadores. En vano es que nosotros salgamos en el día para ir a trabajar y traer pan. En vano vela la guardia si Dios no está guardando la ciudad. Entonces, cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, vemos el tremendo trabajo y liderazgo del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y eso trajo siempre un fruto contundente. Entonces tenemos que regresar a lo que es el ADN de la vida del Espíritu. Sexto elemento, las metas. Un modelo bíblico. Dice, cuando usted lee en el Nuevo Testamento la expresión ¿para qué? Habla de las metas. Varias metas que dice la Biblia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, para la obra del ministerio, es decir, los 5 ministerios están dados a la iglesia para equipar a los santos para la obra del ministerio, para que la iglesia reciba edificación, para la alabanza de la gloria de Dios, para anunciar las virtudes. Entonces, hay muchos paras en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Son las metas concretas que tenemos como hijos de Dios y que tenemos nosotros que cumplir en todo esto. Y el séptimo son los miembros, que son los discípulos, piedras vivas. Los discípulos son los miembros de la familia de Dios y la materia prima para edificar la casa de Dios. La manera como Dios edifica su casa, la materia prima no son solamente gente que viene a la iglesia los domingos, son discípulos, son piedras vivas que han sido extraídas y que están siendo labradas, preparadas para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, muy importante eso, mis amados. A.W. Tozer dijo, la vida llena del Espíritu no es una edición especial de lujo del cristianismo, es parte integral del plan total de Dios para su pueblo, parte integral de Dios para el pueblo. Entonces, la vida del Espíritu no se trata de que sea una edición especial de lujo del cristianismo, es la esencia. No podemos nosotros olvidarnos de esto. Hablemos un poquito de la visión. Este ya es temática aquí del proyecto Keystone. Eh, Dice Proverbios 29:18, dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Es decir, va a perecer donde no hay visión de Dios. Entonces, la visión, nosotros podemos ver que es una herramienta esencial en el discipulado.
Cuando llamamos a un discípulo, debemos de llamarlo a algo que pueda ver y entender. Está medio raro ese ojo, ¿verdad? Que está moviendo, un tanto chusco. Si no captan la visión la gente a la cual los está llamando, no tendrán la fe necesaria para cambiar sus vidas y vivir en armonía con esa visión. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de articular este modelo perdido para que la gente pueda visualizarlo, no solamente el modelo perdido, sino también visualizar lo que Dios quiere hacer y visualizar su lugar en lo que Dios quiere hacer. Entonces, una visión es una revelación, es el descubrimiento de una verdad que viene, es un acto del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Pero también el hombre participa teniendo sensibilidad a la voz de Dios y en esa manera responde a la revelación que Dios quiere mostrarle. Visión es ver quién es Dios y lo que Él está haciendo. Eso es lo que es visión. Si usted va a ver en su ciudad lo que Dios es y lo que Dios está haciendo, eso le va a motivar a usted a unirse a Jesús, a lo que Él está haciendo. Así de sencillo. Jesús dijo, el modelo de Jesús fue muy sencillo. El Hijo del Hombre no puede hacer nada por sí mismo. Conforme ve, así hace. Conforme escucha, así juzga. Entonces, Jesús estaba modelando la manera como debemos nosotros hacer ministerio, por medio de ver y de discernir lo que Dios está haciendo. Para ver lo que Dios está haciendo, es necesario ver lo que Él está viendo. Es verlo con el lente de Dios. Por ejemplo, me sentaba con los líderes de la Costa de Marfil, eh, gente que tiene como unas 1000 iglesias, pero concentrada las iglesias en lo que viene siendo la ciudad de Abiyán, una ciudad muy grande, pero en otros lugares recónditos, pues la presencia evangélica es muy, pues casi está inexistente. Entonces, cuando veíamos a la luz de la gran comisión y a la luz de que Dios quiere que alcancemos todas las naciones de la tierra, lo que estamos haciendo en esencia es ver las cosas y ver el mapa con el lente de Dios. Cuando empezamos a ver con el lente de Dios, vamos a comenzar a discernir lo que Dios está haciendo. Porque esto de ver en el espíritu es realmente comprensión y revelación, es entendimiento por medio de nosotros tener conciencia, por, por medio de nosotros inclinar nuestro corazón al trono de Dios, por medio de simplemente interesarnos lo que es más importante para nuestro Padre Celestial. Cuando hacemos eso, el mundo espiritual se nos comienza a abrir. Y no lo estoy hablando de una manera, así espiritualoide, ni mucho menos. Lo estoy hablando de una manera que produce convicción, que produce quebranto, que produce pasión por lo que uno sabe que quiebra el corazón del Padre. Entonces, eh, cuando ver lo que Dios ve va a cambiar su perspectiva completamente. Cuando usted logra ver lo que Dios está viendo, va a cambiar completamente su perspectiva. Hay un ejemplo bíblico. Cuando vio Balaam que le parecía bien a Jehová que él bendijera a Israel al alzar sus ojos, dice la Biblia que vio a Israel acampado por tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces pronunció esta profecía. En lugar de proferir maldición, porque había sido contratado para ello, como un profeta, él dijo, benditos sean los que te bendigan y malditos los que te maldigan. ¿Qué fue lo que vio Balaam? Balaam vio una imagen como esta, plasmada allí en el campamento de Israel, en el centro del tabernáculo de Dios.
Y Balaam había sido contratado por los enemigos del Señor para proferir maldición sobre Israel. Pero al ver con sus ojos lo que Dios estaba viendo en Israel, no tuvo otra cosa más que bendecirlos. Entonces, cuando nosotros vemos que la obra de Dios en su vida es mayor que usted, pareciera que a veces la obra de Dios la podemos tomar con nuestras manos, pero es como esa imagen. Estamos tomando el sol, pero realmente no lo estamos tomando el sol, porque el sol es tan gigantesco que si usted se acercara miles de millas, fuera consumido. Pero la obra de Dios es en su vida, en nuestras vidas, es mucho mayor que nosotros, mis amados. Piensa en Abraham. Abraham le dijo el Señor, ¿puedes contar las estrellas, Abraham? Lo llevó allá afuera y le mostró el firmamento y la obra de sus manos. Le dijo, ¿puedes tú, Abraham, contar todas estas estrellas? Y Dios le dijo, así será tu descendencia. Entonces piense en lo que Dios quiere hacer en su ciudad. Piense en lo que Dios quiere hacer en su país. Piense en lo que Dios quiere hacer en las naciones y en su continente. La visión de Dios, mis amados, y el llamado de Dios para nuestras vidas siempre va a superar nuestros presupuestos, nuestras capacidades, y siempre va a ir más allá de nosotros mismos. Siempre. Es imposible. Si nosotros solamente nos mantenemos dentro de los parámetros de nuestra propia visión, no vamos a tener que ver esto. Pero cuando vemos la visión de Dios a través del lente de Dios, eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Ahora recuerde, Abraham ni siquiera tenía hijo, no tenía prole. En el momento que Dios le está hablando esta palabra, esta promesa. Pero la palabra de Dios dice que la fe, que por medio de la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios. Entonces, una vida sin visión es una vida sin dirección. Sin visión no hay dirección. Y a veces estamos como este anuncio. Detente. Ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para abajo, ni para arriba. No hay visión. Y sin dirección no hay movimiento. Entonces, cuando hablamos de impulsar, cómo iniciar e impulsar movimientos de multiplicación de discípulos, estamos hablando, llamándolo a vivir a algo y alcanzar algo que va más allá de sus propias limitaciones. Tiene que verlo, tiene que comprenderlo. Mire, les muestro una fotografía. Esta fotografía se hizo muy famosa porque para aquellos que son mayores de 30 años de edad van a tener memoria de un huracán que pasó en 1998 por Centroamérica, el huracán Mitch. Bueno, en esta estructura, naturalmente, la escala del tamaño de esta estructura, esto es un puente, y el río solía pasar por abajo del puente. El avance del huracán Mitch fue tan poderoso que lo que hizo es que movió el río y lo desplazó y lo movió más allá del puente. Entonces, el puente simboliza nuestros paradigmas, simboliza nuestras maneras de hacer ministerio, simboliza nuestras estructuras y nuestras tradiciones. Es el puente que nosotros hicimos, que con mucho trabajo y que en algún momento ese puente nos cruzaba al otro lado del río, hacía su trabajo. Todo lo que, todo lo que se invirtió en ese puente en algún momento redituó, hizo su trabajo, pero el río se movió y el puente ya no funciona.
¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que construir otro puente, mis amados, porque el río se ha movido. Y aquellos que se aferren a su puente, ¿qué va a pasar? Nunca van a poder cruzar más allá del río. Entonces, hablando de esta visión, tenemos que expander la visión de Dios. Tenemos que ir más allá de lo que nuestros ojos han logrado ver. Ahora, veamos las características de una visión de Dios, que viene de parte de Dios. Una visión que viene de parte de Dios es una visión impartida por el Espíritu Santo. Es un destello desde la perspectiva de Dios. Usted puede ver lo que Dios ve y lo va a valorar. Número dos, requiere fe para verlo, para verla y obedecerla, y obediencia para cumplirla. No hay otra manera. Otra característica es que queda centrada en los propósitos y diseños redentores de Dios en y por medio de Jesucristo. También no se puede ver con el razonamiento humano, sino debe de ser revelada por el Espíritu de Dios. Cuando hablamos del modelo perdido, tiene que ver una revelación de Dios. Es imposible cumplirla sin Dios. Es imposible lograr esta visión sin Dios. O sea, estamos evaluando allí en la Costa de Marfil. El reporte es que el Islam está creciendo de una manera muy acelerada por dos razones. ¿Por qué? Porque en ese contexto les permiten tener hasta 5 esposas. Entonces, imagínense, 5 esposas, 20 niños, ¿no? Entonces, la población musulmana se está multiplicando, cuadruplicando cada 10, 15 años. Entonces, la iglesia cristiana se está viendo más oprimida. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que nuestra descendencia serán como las estrellas del firmamento, ¿no? No podremos contarlas. Entonces, hablábamos con los líderes y les decíamos, ok, sí, pues no se le es permitido a usted tener 5 esposas, ¿verdad? Pero sí multiplicar discípulos de una manera acelerada por medio del poder del Espíritu de Dios. Quizá es algo inédito, es algo que jamás se ha hecho, pero es algo que se puede hacer con la ayuda y con la visitación del Todopoderoso. Entonces comencemos a doblar nuestras rodillas y a clamar para que Dios visite a su pueblo y ya no oremos desde una posición de víctima. Es decir, Señor, pobrecitos de nosotros, no podemos, no tenemos los recursos, no nos alcanza, el mundo cada vez va de mal en peor y estamos orando a veces como una posición, una postura de víctima. Mis amados, cuando veo en la Biblia y veo en la Escritura que la iglesia del Señor Jesucristo nos dice que pidieron de nuevo cuando estaban siendo perseguidos y que en algún momento los golpearon y les dijeron, ya no puedes hablar más en este nombre. ¿Y la iglesia qué hizo? No fueron al hospital a curar sus heridas, sino la iglesia dijo, Señor, mira sus amenazas. Oraron conforme al Salmo 2. Se están levantando contra ti. Si se levantan contra nosotros, se levantan contra ti. Ahora conceda a tus siervos que hablemos tu palabra con denuedo mientras tú extiendes tu mano para hacer prodigios y para hacer señales. Y dice la Biblia que todo aquel lugar fue lleno del Espíritu de Dios y la gente salió a hablar la palabra con denuedo y Dios respaldaba la palabra con prodigios y con señales. Cuando oramos desde una actitud de temor y una actitud de víctima, no va a pasar ese tipo de cosas. Pero cuando oramos tomados de la mano del Señor, entendiendo que Cristo dijo, toda autoridad se me fue dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones de la tierra. Nosotros lo hacemos en el nombre del Señor. Entonces, una visión de Dios, una visión divina, es imposible cumplirla sin Él. Pero con Él todo es posible. ¿Cómo es que la visión transforma a la gente? La visión transforma a la gente al darle algo más importante que sí mismos. Esto crea pasión, lo cual significa estar dispuesto a sacrificarse.
Entonces, la singularidad de nuestro tiempo, esta generación es diferente a cualquier otra en la historia. Nunca antes hemos tenido tanta información, tanta conectividad, tantos recursos, tantas opciones. Adicionalmente, esta generación se ha criado en un mundo de consumismo y tecnología, los cuales han alimentado la globalización. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzarla? Alcanzaremos esta generación al darles una visión del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Jesús dijo, entonces el rey dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y fíjense el contexto de cómo Jesús se extendió a hablarles acerca de este reino que había sido preparado para ellos. Jesús continuó diciendo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. En cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Hace algunos años alguien me había platicado de que algún lugar en África había una favela o un slum, que es un barrio, el más grande, uno de los más grandes del mundo. Eh, este, uno de los más grandes del mundo. Y, y ese, y yo quedé en mi mente, pues, cuando lo describieron, pues como algo, pues algo muy impresionante. He estado en la India y he estado en esos barrios de extrema pobreza. Entonces, ahora que estaba en Kenia, yo no recordaba en Nairobi que ese barrio estaba allí. Entonces resulta que parte de los pastores que estábamos equipando, una tercera parte más o menos estaban trabajando en el slum de Kibera, con K se llama. Usted lo puede googlear, Kibera, con K. En ese slum, que es un barrio donde vive más, se dice que hay entre 700,000 personas a 1,000,000 de personas viviendo en una extrema pobreza. Es un barrio que es parte de Nairobi, la capital de Kenia. Y, y ese barrio pues está en unas condiciones de pobreza extrema. Bueno, resulta que tuvimos la oportunidad de ir ahí. Y cuando tú ves el trabajo, la necesidad tan grande, y hay lugares en nuestros países como estos, ¿verdad? Pero 1,000,000 de personas concentradas en una zona, en un mismo lugar, viviendo en una extrema pobreza, es muy imponente, ¿no? Entonces Jesús está hablando de, de la conciencia que podamos tener en el momento de estar sirviéndole a Él, sirviendo a este tipo de personas. Dice, en cuanto se lo hiciste a ellos, aún a mí también me lo hiciste. Entonces, una de las cosas que nosotros comúnmente no vemos es con frecuencia, con frecuencia, nosotros, con mucha frecuencia, perdón, aquí quiero poner esta diapositiva, los pobres son invisibles para nosotros. Gente que tiene necesidad es invisible para nosotros. Eh, ¿Por qué? Porque está muy distante de nuestra propia realidad. Pero cuando nosotros estamos hablando de establecer el reino de Dios, estamos hablando que donde hay hambre, el reino de Dios no está gobernando. Donde hay opresión, el reino de Dios no está gobernando. Donde hay tristeza, el reino de Dios no está gobernando. Donde hay depresión, el reino de Dios no está gobernando. Entonces, con demasiada frecuencia nosotros no estamos viendo lo que Dios está viendo. Y esa fue la pregunta que le hicieron los discípulos. Señor, ¿cuándo te vimos? O esa es la pregunta que van a hacer muchos. Señor, ¿cuándo te vimos? Es decir,
ellos no tuvieron, o eso es hablando de nosotros, no tenemos conciencia de cómo Dios se está moviendo y se quiere mover alrededor de nosotros, porque estamos muy ensimismados en nuestras propias situaciones que estamos viviendo. Entonces, ¿cuándo te vimos? Veamos unos ejemplos de personas que viven en extrema pobreza, ¿no? Estos, por ejemplo, esa fotografía son unos pigmeos en África que vivían en un lugar en los montes o en la selva y estaban destruyendo el hábitat de ciertos gorilas y el gobierno los reubicó a, a la ciudad y los puso en estas condiciones, ¿no? Este es un campamento de refugiados, de niños que fueron y familias que fueron desplazadas. Millones de personas en el África han sido desplazadas de sus hogares. Este es un niño bebiendo agua. Imagínense la desesperación para beber ese tipo de agua, ¿no? Gente viviendo en condiciones en extrema pobreza. Y cuando nosotros vemos cada una de estas fotografías, me pregunto si realmente estamos viendo la misión de Dios como el lugar donde nosotros podamos hacer la diferencia. Porque todas esas personas fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios. Y sin embargo, están viviendo en este tipo de condiciones. Jesús dijo, la iglesia, vosotros sois la luz de la tierra. En Apocalipsis nos dice que las naciones andarán a nuestra luz. Isaías también nos lo dice, ¿no? Naciones andarán a nuestra luz. Entonces, al ver cada una de estas fotografías, gente que vive distante de la realidad de una vida de reino, y nosotros vamos a poder darnos cuenta de la misión que Dios tiene para nuestras vidas. Alguien dijo, Dietrich Bonhoeffer dijo que Jesús muchas veces viene en forma de mendigo, de niño desamparado, vestido con harapos, pidiendo ayuda. Él le confronta en cada persona que encuentra. Mientras haya gente, Cristo caminará por la tierra como su prójimo. Entonces, vemos que la caridad regala, pero la justicia cambia. Cuando usted, como un discípulo de Jesús, quiere hacer la diferencia, no solamente va a dar un pan, o no solamente va a dar una ayuda, va a cambiar la condición de la persona. Es ver el reino de Dios de una manera distinta, mis amados. Entonces, llamar a un discípulo es llamarlos a la misión de Dios, a revertir esa condición de la gente que está a nuestro alrededor. Estamos viendo naturalmente fotografías de casos extremos, pero también existen fotografías de gente que está en una desesperación emocional, que que no tiene esperanza, ¿verdad? Entonces, cuando estamos haciendo discípulos, llámelos a eso, llámelos a sacar a esa gente de esas condiciones. ¿Y sabe qué? No solamente vamos a ser gente que está calentando bancas, sino vamos a llamar a gente que está activa en la misión de Dios y transformando su comunidad entera. Entonces llame a la gente a dar sus vidas por algo que sea digno de sus propias vidas y de su propia vida, de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que llame a la gente a dar sus vidas por algo que sea digno, algo que los desafíe y que vaya más allá de su propia vida. Recordemos, Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo.
así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sal y luz tiene un efecto transformador en su contexto inmediato. Los discípulos viven vidas transformadas y se convierten en agentes de transformación. Entonces, en todo esto, vemos que los discípulos cambian a la gente y las situaciones que les rodean. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo como discípulos de Jesús. Entonces, habiendo entendido el propósito fundamental del modelo divino de la iglesia, es revelar algo que no existía en su totalidad y tiene el fin de manifestar el objetivo, la función, las partes y la naturaleza de lo que Dios es. Dios está en una misión de revelar su gloria a las naciones de la tierra y ha escogido a su iglesia para revelar esa gloria y alumbrar en esos lugares oscuros como los que los estábamos viendo. Entonces, la aplicación práctica es la razón y la vida de la estructura de la iglesia es para que Dios tenga un lugar de reposo. Y si bien el reino de Dios va más allá de los límites de la iglesia fue diseñada para ser un punto de referencia y eje central para la influencia del gobierno de Dios en las naciones de la tierra. En ese sentido, la iglesia se convierte en morada de Dios en el Espíritu y en un referente para que las naciones, la gente, pueda ver el resplandor del amor de Jesús, el resplandor de la gloria de Dios. Y la aplicación personal es que ahora soy coheredero y partícipe de los propósitos de Dios. Soy un miembro de la familia de Dios, por lo que la identidad y función de esa verdad cobran vida partiendo de estas verdades que tienen el poder para transformarme. Soy llamado a ser un discípulo de Jesús. Al caminar en obediencia a Jesús, me acercaré a experimentar la plenitud de ese llamado. Entonces, aquí tenemos el diseño, el entendimiento del prototipo divino, mis amados, y debemos de comprometernos seriamente a conocer, vivir y cumplir lo que es los mandamientos de la gran comisión, enfocándonos en este llamado de hacer discípulos de todas las naciones de la tierra, porque una ciudad asentada sobre un monte es imposible que se esconda. Es imposible que no tenga influencia sobre esas fotografías que estuvimos viendo. Es imposible que quede aislada en una isla sin tener influencia e impacto en su entorno inmediato. Entonces, lo que si algo podemos comprender de esta lección el día de hoy es que la visión de la misión de Dios va a transformar a nuestros discípulos y va a generar la pasión para comenzar a ver las cosas como Dios las está viendo. Entonces vamos a orar en esta noche y, y bueno, pues lo que queremos hacer es una de las cosas que queremos hacer es el que antes de que nos desconectemos de la reunión, naturalmente vamos a orar, pero voy a compartir, mis amados, voy a compartir una liga para que podamos capturar una encuesta de, creo que son 4 preguntas. Esto es porque queremos nosotros ver quiénes participaron en la reunión y también queremos recibir retroalimentación de lo que Dios les habló, ¿ok? Muy importante, ¿no? Lo que Dios les habló. Entonces voy aquí a compartir en el chat eh, la liga para que ustedes puedan meterse a esa liga, a ese enlace y contestar la encuesta. ¿Ok? Pero vamos a tomar un momento de oración y vamos
y vamos a responder también a esa encuesta. Amén. ¿Qué les parece? Vamos a orar al Señor. Padre bueno, te damos gracias. En esta noche nos hemos expuesto a tu corazón, a ver el mundo como tú lo ves. Y a veces, Padre, hemos estado muy enfocados en nosotros mismos, de tal manera que nos hemos olvidado de cómo tú ves el mundo. Padre, tú estás buscando obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y muchas veces, Padre, no nos hemos percatado porque la misión tuya ha sido invisible a nuestros ojos, porque hemos tenido la mentalidad de ser servidos y no de servir. Pero hoy tú nos estás desafiando a ser discípulos que hacen discípulos y lo primero que nos quieres mostrar es tu corazón, que podamos tener una visión que vea más allá de nosotros mismos. Padre, es abrumador muchas veces el ver tanta necesidad y tan limitados que nosotros podamos estar. Pero podemos ver, Padre, a través de tu palabra, que tu iglesia pudo hacer la diferencia porque fue empoderada por ti, por tu Espíritu Santo, lo cual es uno de los elementos, Señor, que tenemos que recuperar. Y por eso hoy, Padre, yo te pido, Señor, que tú ministres tu presencia a cada uno de tus hijos, a cada uno de mis hermanos, y que puedas, Señor, poner el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestros corazones y en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú puedas moverte de una manera poderosa en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tú puedas, Padre, llenarnos, Señor, y que podamos ver con tus ojos. Tu palabra dice, Señor, en el Salmo, si no mal recuerdo, el Salmo 32 o el Salmo 34, sobre ti fijaré mis ojos, te haré entender el camino por donde debes de andar. Fija tus miradas sobre nosotros, Señor. Queremos ser más como tú. Hoy queremos disponernos delante de ti, Padre, para ser un instrumento en tus manos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ha estado presente en esta sesión donde hemos estado viendo, Padre, los elementos